Por esta banda, José Luis. Estaba escuchando y decía de José Luis a José Luis, Juan Manuel, déjamele, pero no porque me impaciente, sino todo lo contrario, porque me estaba encantando lo que decía. Muchas gracias. Me estaba encantando, porque mirad, cuando un muchacho encuentra a una muchacha en una discoteca y reconoce en ella una excepción, esta no es como las demás, a esta no me la pierdo. ¿Por qué se va a casa? Según a qué hora, porque Sí, a determinadas horas ya no sabes qué. Pero puede ocurrir a cualquier hora, hay cosas que pueden ocurrir a Lo cualquier del hora. chiste, ¿no? ¿Por qué uno se iría contento? O sea, ¿por qué te vas contento después de un encuentro? Porque mañana la vas a volver a encontrar. Porque le has pedido el teléfono y te lo ha dado. Y por tanto te ha abierto una perspectiva. Pues bien. ¿Por qué un niño no quiere jugar solo? Porque nosotros pensamos que lo que queremos es, que lo que quiere es entretenerse. No, un chico no quiere entretenerse. Lo que un niño quiere es no jugar solo. No nos engañemos. ¿Por qué un niño no quiere jugar solo? Porque quiere que alguien le prometa que la vida no es aburrida. Y que por tanto el juego no es una ocupación, es una implicación. Yo necesito saber que el paso del tiempo no le ha quitado a mi padre el gusto por vivir. Yo necesito, al llegar a primero de carrera, porque ¿quién no va a la universidad con un cierto gusto, pero el segundo año ya se ha vuelto escéptico y al tercero cínico? Sencillamente porque ven al profesor que se le quedan los papeles amarillos, que en cuanto puede busca el subterfugio de evitar lo que llama la carga docente, porque además lo llama carga. O sea, la única razón por la que la universidad es interesante y es una celebración del vivir es que yo veo a un profesor en primero de carrera más contento de la asignatura que yo. Y por lo tanto yo me digo, esto no ha hecho más que comenzar. Estoy de enhorabuena porque estoy estrenando un camino que va a más. Lo más hermoso que puede ocurrir en una boda es ver a unas personas que están a punto de celebrar sus bodas de oro dentro de un mes y yo las veo que están más contentas que yo. Porque entonces me quedan 50 años por delante de vida. Yo hay veces que voy a la ordenación de algún amigo mío y le digo, macho, lo siento, te llevo 20 años de felicidad. Te llevo 20 años de felicidad. Llevo 20 años de cura. Tú acabas de empezar. Pero también te digo que esto que es posible para mí, también es posible para ti. Teilhard de Chardin decía que sobre la cuestión sobre la que está en juego la dirección y la realización de un verdadero progreso evolutivo de la historia y del cosmos es si de generación en generación no decae el gusto por vivir. Esto es fundamental. El miedo a envejecer aparece cuando el adulto está ausente. Y está ausente porque tiene el colmillo retorcido, pero ha perdido el gusto por vivir. Yo se lo digo a mis alumnos, y lo verifican, porque vuelven a clase y lo verifican. Al principio, con esto termino esta intervención y la retomaré, al principio te decía que se me ha caído el pelo, los michelines también, se me han caído algunas dioptrías en los ojos, pero no se me ha caído nada más. Y que estaba contento de haberme conocido. Yo les digo a los alumnos, yo soy un hombre más interesante hoy que hace 20 años. Pero no solo que soy un hombre más interesante hoy que hace 20 años, es que yo soy más interesante hoy que hace 10 años, que hace un año. Y quien viene conmigo y repite asignatura, hay gente que aprueba y viene a clase, ya está aprobada la asignatura, viene gratuitamente, libremente. Es interesante el signo, ¿no? Es el signo del gusto por vivir. Y me lo dicen, efectivamente, no nos has mentido. Esta clase es más interesante que la del año pasado. Luego yo estoy desafiando el desgaste del tiempo. Yo soy más interesante que el año pasado. Yo soy más interesante hoy que el año pasado cuando estábamos aquí hablando del nihilismo. Esta es la única razón de no tener miedo a envejecer. Por eso, a ti escucharte me alegraba, de José Luis a José Luis. Y otro chaval que me escuche a mí, yo con 52 y él con 20, se podrá decir, la vida es una fiesta. Y cada vez que encuentro a alguien vivo, no ha hecho más que comenzar para mí una expectativa y una esperanza. Porque lo mejor está por llegar.
Si tú y yo nos encontramos y nos despedimos como si nada, significa que tú y yo hemos formalizado una apariencia, pero no ha habido vida. La vida siempre abre vida, porque lo mejor está por llegar. Es que es así la vida. Permitidme un par de paradojas. Porque yo hoy me querría dirigir a un ateo, es por lo que voy a profundizar en 3 textos del Evangelio. No tiene nada que ver con meditación piadosa lo que voy a hacer, porque parto de mi experiencia. A los 25 o 26 años hubo un texto del Evangelio que me llamó mucho la atención como hombre, no como catequista ni como seminarista, como hombre. Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Yo tenía una cierta capacidad de dar fruto. Fui a un sitio y donde no había, saqué. No había jóvenes y aparecieron. Y había una vida que los padres se sumaron. Pero cuando terminó el año yo estaba agotado. Porque cuanto más mantienes, cuanto más vida generas, si solo es la que tú generas, no te compensa, porque tienes que mantenerla. De hecho, un valor en bolsa solo es fiable si tiene continuidad, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Un valor es fiable por su fiabilidad. Bien. Yo empecé a introducir una vida, la que tenía, pero terminé el curso cansado. Es como el amante que convence a la mujer porque ha tenido una noche esplendorosa y la mujer queda flipada. Esos ojos deslumbrados del segundo periodista de la película, que no están asombrados, están cegados y por eso no ven. Claro, si un amante fascina a la mujer, tiene 2 opciones. Si es tonto, irse sacando pecho. Pero la realidad le pegará un golpe y se lo meterá dentro. Si es listo, se dará cuenta de lo que yo me di cuenta. ¿Y qué hago mañana? Porque si yo la he fascinado hoy haciendo el pino a 4 manos, mañana ¿qué tengo que hacer? ¿A 20 manos y tirabuzón y medio? Yo me di cuenta de esto. Yo era capaz de poner vida. Yo era capaz de poner pasión, gusto y entusiasmo. Pero no basta con esto. A mí hay mucha gente que me define, tú eres un hombre apasionante. Y yo digo, no, ¿qué culpa tengo yo de que la realidad sea apasionante? Yo soy apasionado, es la realidad la que es apasionante. Y esto es lo que me da paz y tranquilidad, porque si no, ¿qué hago mañana? Entonces, claro, cuando yo leí este hombre, Jesús de Nazaret, dice, os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Y yo digo, yo quiero la durée, yo quiero que dure. Por eso me fascinaba encontrar, a mis 16 años yo ya tenía este problema, y a los 20 y tantos, me fascinaba encontrar a un curita de 80 feliz. Yo no necesitaba ver a un curita de 30 y tantos fascinado. No. Para mí la prueba es si era posible llegar a los 80. Porque yo no me conformaba con 20 años más. Porque si no, llega un momento en que empiezas a echar la cuenta atrás y te retiras. Yo no me quiero retirar del vivir. No tengo ningún interés en estar en el número 1 de la red. Pero no me quiero quitar ni un instante del vivir. Ni uno. Quiero que dure. Porque si no, empiezo a echar cuenta atrás. No me sirve el nihilismo del carpe diem de Nietzsche, porque ese atrévete a vivir el instante, si fuera consciente, entraría ya con un miedo desgarrador que es insoportable. Bueno, solamente te enferma como a superhombre. Es imposible vivir lo que Nietzsche pretende decirse. Porque lo que yo quiero es que dure. Y solo dura si es, y solo es si dura. Por eso, cuando yo a los 16 años encontré a un hombre de 46 que estaba más joven que yo en tensión ideal, entonces, ¿desaparecieron los espejos para mí? ¿Por qué somos narcisos? Porque no hemos encontrado un hombre o una mujer donde lo que tú buscas dure. A mí estos días lo que me preocupaba de Benedicto no es que se hubiera retirado, sino sus ojos. Por eso yo buscaba lo que tú decías. Te has retirado, me explica las razones, pero yo quiero verte la cara. Yo quiero verte la carita, Benedicto. ¿Y qué he visto en su cara? Alegría y paz. Es lo que he visto, es lo que he visto. Y yo quiero seguir viviendo mi vida con alegría y paz. Ojo, hay mucha gente que dice, con 16 años, métele un catequista de 20, porque de 46 es un salto. Aquí el único salto
la única posibilidad de entrar en contacto con el otro y salvar las distancias es quien tiene una vida que dura. 2. Cuando Jesús le dice a Pedro, es alucinante. Cuando eras joven, ibas donde tú querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Claro. Muy bonito lo que decías tú, porque es verdad que el logro o el descubrimiento matemático se puede hacer antes de los 45, pero el descubrir el alcance del descubrimiento necesita años. ¿Cuántas veces los grandes descubrimientos necesitamos años? El artista, el científico anticipa, pero solo en el tiempo. Se necesita un largo tiempo, un largo trecho. Necesitamos un largo camino para hacernos personas. El tiempo es un elemento esencial. En un mundo que nos roba el tiempo biográfico por la instantaneidad de la red, es el robo del alma, es el robo del tiempo. De hecho, la película, ¿cómo comienza? Rotativo, a una velocidad vertiginosa, estresante, para darnos una noticia. Una noticia que necesita de reflexión, de reposo, porque lo que estamos quitando es el alma y la vida. El rotativo, a una velocidad vertiginosa, es el móvil a distancia, de tal manera que tienes que reaccionar inmediatamente. No te das tiempo, no nos damos tiempo. Cuando eras joven ibas donde querías. Yo me he dado cuenta que con 20, 30 años he metido en la caldera muchas energías. Y no salían las cuentas. Para tanta energía no salían los resultados. Ahora me doy cuenta al revés, que las cosas más importantes de la vida, Dios se las da a sus amigos mientras duermen. Hete aquí, que ahora puedo dormir más tranquilo. Puedo gozar del descanso. Por tanto, es fantástico. Aprender a envejecer es aprender a vivir. Al principio eres movido por tu impulsividad, hasta que te das cuenta que las cosas importantes de la vida se te dan. Vivir es aprender el don. ¿Qué temes perder si lo que buscabas te has sabido encontrar? El miedo que tenemos a perder las cosas es porque creemos que las hemos conseguido. Si tú crees que has conseguido a la persona que quieres, cualquier persona puede ser una amenaza. Te vuelves celosa de la noche a la mañana. Pero ¿por qué temes perder quien te ha sabido encontrar? El único modo de que la vida dure, vaya a más, el único modo de que otro te ciña porque te quiere más que tú mismo, es que en el inicio, en la verdad de tu vida, hay otro. Solo eso. No existe otra alternativa. No existe otra estrategia sociológica, conductual, psicológica que pueda quitar el miedo al vivir. Por eso San Pablo lo dice. A mí me ha llamado siempre mucho la atención. Hemos sido rescatados del temor. La definición existencial que da San Pablo del rescate de Cristo es el miedo. Hemos sido rescatados de un sentimiento de desamparo. Uno está salvado, como Teresa de Lisieux, del Niño Jesús, porque vive en un abandono y en una confianza. Por eso los papas decían que Teresa de Lisieux era la mujer de los tiempos modernos, porque es la mujer del abandono, porque es la mujer que sabe que la vida es un don y que hay alguien que la quiere más que uno mismo. Y con esto termino. Claro, lo que más necesitamos para no mirarnos en el espejo es una mirada que nos potencia. O sea, claro, si yo me veo en un hombre de 46 años cuando yo tengo 16, que vive, yo me miro en él. Si él me mira y me dice, lo mejor está por llegar, yo he encontrado una mirada que es más fuerte que el olvido. O existe este rostro. Y este rostro desafía la arruga. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor. Ni los ríos anegarlo, ni la muerte. Cuando uno ve esto, es como si viera lo eterno hecho carne. No hay otro antídoto. Es lo único que vence al mundo. No existe otra cosa. Bueno, interesantísimas reflexiones las que ha introducido José Luis. Luego te lanzaré una pregunta, además, al hilo de lo que has dicho y profundizando en esa beta. Pero me había pedido la palabra... Sí. José Luis, Alejandra. como siempre, me encanta lo que dices. ¿Te rejuvenece o no? A mí me rejuvenece. Qué pena no haber traído una grabadora, me encantaría. No, además es que te mira de forma insistente. No, es que quiero... ¿Sabes lo que me pasa, Juan? Es que lo quiero registrar todo. Es que es tan verdad que no es la vida. De todas maneras, efectivamente, eso es así. Al escucharte, me ha recordado mi juventud, ¿no? A mí me fascinaban las personas y me daban envidia, sana envidia. ¿Cuáles eran esas personas que me gustaban? Las personas que tenían perspectiva. Yo todavía no la tenía, ahora empiezo a tenerla. Por eso soy interesante, porque empiezo a tenerla.
Yo ahora escucho una partitura de Mahler y veo la trascendencia de la marcha fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven y cómo emerge en Schubert hasta que llega Mahler, y el siglo XX es una gran caminata hacia el dolor. Claro, empiezo a entenderlo, tengo la perspectiva. Ahora entiendo por qué me gustaban aquellos hombres, o mi abuelo, cuando me hablaban de un torero o de otro. Siempre me hablaban con una perspectiva. Es lo más bonito del vivir. Más, solo existe presente, porque tus hijos quieren el problema es que la vida es un camino largo, pero hemos buscado atajos, buscamos atajos. La instantaneidad es la posesividad inmediata. Traicionándonos a nosotros mismos. Los primeros traidores de nosotros mismos somos nosotros mismos. Es muy bonito porque el atractivo es que tú ves a otro que tiene una perspectiva donde la parte, como la pieza del puzzle, está en función del todo. Yo vi en la JMJ una muchacha alemana que llevaba en la parte de atrás un tatuaje que era una pieza de puzzle. Yo la iba viendo caminar, la iba viendo, me iba fijando en su tatuaje. Y digo, es que en el fondo esta muchacha ha acertado y no lo sabe del todo. O a lo mejor sí que lo sabe. Cada uno de nosotros, desde el momento de la mañana que nos levantamos, somos una pieza de puzzle a la que le falta todo el resto. Todo el resto en el planetario y todo el resto en la concepción de la historia. Por eso las personas interesantes, las que viven, miedo a envejecer, no, miedo a vivir. Las personas que viven son las que tienen esta perspectiva, las que saben situar las cosas, las que tienen el sentido de la historia. Los últimos días, Benedicto tuvo un encuentro con los párrocos de Roma y les explicó los últimos 50 años de la historia de la Iglesia, de una manera lucidísima que no hay ningún catedrático en este momento en la universidad mundial con tanta lucidez. Y dijo, ahora 50 años después nos damos cuenta lo que era el concilio de los medios respecto al concilio de los padres. Es decir, las imágenes inducidas que hacemos de la vida y de las ideologías, de las experiencias reales que se sostienen. Entonces te hace una lectura de 50 años y dices, confieso que ha vivido. Este es un testigo de que ha vivido. Solamente se tiene miedo a envejecer porque estoy diciendo, se me está escapando la vida. No es que no la voy a tener, es que se me está escapando. Esto es importantísimo. Es la perspectiva. Es lo que hace hermoso el saber. Es lo que da valor a cada cosa. La parte en relación al todo. Y es lo que le dice Abraham a Isaac. Cuando van al sacrificio, que es el sacrificio de la razón y de la fe, le dice Isaac, papá, ¿dónde está la leña para el sacrificio y el cordero? Abraham le está diciendo, Dios proveerá. Está diciendo, dejemos un espacio para que esta particular pueda ser completado por algo más. Dejemos al tiempo, dejemos al espacio que nos traiga algo. Esto es vivir, ¿eh? Lo otro es sobrevivir con ansiedad y con pretensión y con arrogancia, con posesividad. Se te escapa como cuando agarras la arena, se te va de las manos. Es una garra que lo pierde todo. Permíteme intervenir, Juan Manuel. Pues sí, retomando un poco tu pregunta, ¿acaso el culto a la juventud está asociado a aquellas personas que no tienen fe? Yo creo que claramente sí, porque cuando una persona tiene fe, y la fe es una elección que da, como decía nuestro sacerdote, da alegría, da paz y sobre todo da confianza. Y en esta vida, en nuestra sociedad actual, donde todo parece tenerse que explicar con la razón, con demostraciones científicas, no tenemos en cuenta que hay algo que es mucho más grande que nosotros, que realmente el ser humano es muy pequeño al lado de la grandeza de la expresión de Dios en la vida, en la tierra. Y cuando uno tiene fe no necesita controlarlo todo, puede confiar incluso hasta que el tiempo deje las huellas necesarias. Yo que trabajé en mis primeros años de carrera con moribundos, personas que tenían una vida ya muy corta, qué diferencia entre aquellos que iban a abandonar esta vida pensando que iban a ser acogidos por los brazos de Dios, y a los que no, a los que pensaban que ya no había más. De manera que la fe te da algo que es aceptación de que las cosas son como son. También te da la noción de que cada minuto que pasa no se vuelve a repetir y que es responsabilidad de cada uno vivirlo lo mejor posible en bien propio y desde luego de los demás. Y te da sentido la trascendencia, que lo que yo hago lo hago para algo y por alguien, y que sobre todo
qué descanso, no tenerlo que controlar absolutamente todo. Pero desde luego veo que nuestro sacerdote está, José Luis, estamos... está inquieto en la Como silla. ves, Alejandra pide que hables, que hables. Cuando que completes esta... Cuando faltaban 2 meses para el fallecimiento de mi padre, que no tuvo miedo a envejecer, y que tuvo un duro pero hermosísimo envejecer, yo soy testigo de ello. Un domingo tomando café, me decía: José Luis, estoy conforme con lo que he vivido. La vida me ha dado más de lo que yo era. Era un sencillo labrador, vine a Madrid y tal, tengo unos hijos que son más que yo, estoy conforme. Y digo, joder, pero ¿sabes? Es que no se entera, o sea, ¿se dará cuenta de lo que está diciendo? Una cosa grandiosa. Como tu maestro que quiere ser pastor. Estoy conforme, con-forme. Hay algo que me ha ido dando forma, que me ha ido conformando. No es la conformidad pasiva, no. Algo, la vida me ha moldeado. Yo salgo de aquí mejor que había entrado. Venía amorfo, como las caos ingenuas. Algo ha alentado mi vida y me ha merecido la pena. Bueno, estoy conforme. Ahí había una sabiduría enorme. Leopardi, el pastor errante, es la figura de un hombre que sin tener doctorado ni máster está lanzando a través de una imagen poética un dardo a la línea de flotación de toda la inteligencia de las universidades americanas y occidentales. A menudo, cuando paseo con mi rebaño y te miro a ti solitaria y veo en el firmamento las estrellas, entro dentro de mí y me pregunto, ¿qué significa este brillo, estas estrellas, esta soledad inmensa? ¿Y yo qué soy? Pues bien, esta pregunta de un pastor es mucho más interesante que esa oración que hizo Obama con Zapatero, masones, protestantes en aquel desayuno de no sé qué. Es impresionante que Leopardi lo ponga en la figura de un pastor. Porque por el hecho de vivir, el interrogante lo tienes. Todo hombre está deseando poder vivir como mi padre murió, conforme. Yo querría morir así. Y que no fuera un epitafio nominalista al modo poético de confieso que he vivido, sino confieso que estoy conforme, la vida me ha tratado bien. Un amigo mío se encontró, porque su hija falleció joven, va al cementerio, y allí pues, ha entrado en relación con el sepulturero, uno de los que trabaja en el cementerio, y le decía a este muchacho de 30 y tantos años, a este padre que había perdido una hija. Lo más duro que puede ocurrir en la vida es perder una hija. Sin duda. O un hijo. Que el padre entierra al hijo. Es un trastrueque, es contra natura. Una inversión de la spin, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues allí, aquel enterrador o aquel trabajador del cementerio le decía a este hombre, ¿ves? Esto es lo que somos. Este polvo. Estos huesos y este polvo. Y me decía él, cuánto me gustaría que tú pudieras hablar con él. Y de hecho le he dicho al enterrador, tengo un amigo mío que me encantaría traerlo aquí contigo para hablar, porque yo creo que todo no termina en esta ceniza de los huesos. Cuando me lo contaba, yo le decía, no, pero dile que yo para hablar de estas cosas, yo no quiero el cementerio. Yo quiero que me presente a los niños, sus hijos, y empezamos él y yo a jugar con ellos. Papá, no quiero jugar solo. Y que me hable de sus hijos. Porque es donde está la vida, donde están los indicios y los signos de trascendencia. No donde no hay vida. Yo quiero saber lo que es la vida y cuál es su alcance, donde está la vida. Es por eso por lo que es mucho más difícil ser ideólogo si eres maestro de infantil que si eres de bachillerato. Porque el niño trae la vida a torrentes. Con los sencillos pastores, qué pocos son ateos. Los mendigos que yo conozco, qué pocos son ateos. Los niños sencillos, que son vidas sin prejuicios, qué pocos son ateos. La vida misma da testimonio de otra cosa que se rebasa a sí misma. Chesterton lo decía. Efectivamente, uno puede estar en un valle sin salir con el horizonte de la totalidad y en cambio puede ser un turista accidental que no ha salido de su propia boina, aunque tenga ya en su disco duro fotos de todos los lugares del mundo. Es así de hermoso. San Benito, en un momento de decadencia, decrepitud y de muerte de una civilización, ¿cómo recupera el mundo? Desde un pequeño lugar, una pequeña tierra, empieza en una cueva, a través de la materialidad de la existencia. Para un monje es esencial el trabajo manual. Tiene que hacer cuentas con la realidad material.
Solo midiéndote con la realidad material puedes descubrir que hay algo que la trasciende. Yo vi un vídeo de Horowitz cuando ya con 80 y tantos años casi no podía salir del taxi. Va al Carnegie Hall, donde va a grabar el concierto número 23 de piano con Giulini. Extraordinario. Casi no puede andar, su mujer le acompaña. Te das cuenta que su cuerpo está roto, como San Pablo, ¿no? Aunque se desmorona este cuerpo. Va el pobrecito caminando como últimamente de vez en cuando hemos visto a Benedicto. Se pone al piano y de repente se transfigura. Yo cuando veo eso digo, esta es la demostración de la existencia del alma. En el mundo artístico, como en el mundo sencillo del contacto de la tierra, del cultivo, de los pastores, del firmamento, donde no se interponen prejuicios. Y claro, tú le ves a Horowitz interpretar, le ves torpe, pero ves interpretar eso y dices, ¿solo es posible? Si existe lo eterno y el alma. Si hay algo más que la materialidad de la existencia, que se manifiesta en la materialidad de la existencia. Este es el único modo. Por eso puede haber un bello envejecer. Por eso se puede pasar de la pasión a la ternura. Por eso una caricia te puede poner los pelos de punta. Porque una caricia que viene atravesada, imaginaos, yo vi en Tor Vergata a Juan Pablo II ya muy disminuido. Un chaval se saltó todo el cordón policial de los jóvenes policías. Corriendo, se empezó a subir las escaleras y me impresionó, lo vi en pantalla gigante, que Juan Pablo II, antes de que el chaval llegara a él, se levantó como pudo a abrazarle. Y dije, pero santo Dios, ¿pero qué hay en este cuerpo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Un hombre que ya casi no puede consigo mismo, sale al encuentro de ese muchacho que es todo vitalidad. Y ahí descubrí que hay hombres que portan señales de lo eterno. Porque cualquier otro poderoso se hubiera asustado ante un ataque imprevisto. ¿Qué es lo que te permite afrontar la vida, no tener miedo a los hombres felices? Yo cuando caso a alguien, pongo a prueba si yo estoy feliz o no. Si yo no estoy feliz, me mosqueo con la alegría de los demás. Pero si estoy feliz, me alegro con la alegría de los demás. ¿Qué tiene ese Juan Pablo II? Que cuando venía, se acerca a él, se abalanza a él primero. Eso es un signo, una huella de la trascendencia. Solo la perspectiva de lo eterno te permite abrazar, porque sin lo eterno la realidad, amigos, da miedo. Desde la perspectiva de lo eterno, se hace amistad, se hace amigable, se hace aliada. Cuando ves a Benedicto o a Juan Pablo, ¿cómo envejece? ¡Qué bello envejecer! Yo me reconcilio con la vida. Y miro a un niño y disfruto con él más que sin esa perspectiva, que me termina cansando. Es que sin un niño me quema. No, mira que dices, ay, pues no sé, pues Muy si no, yo no me doy esto. cuenta o no. Esto es una experiencia empírica, yo la tuve viendo El cazador de Kurosawa. Es un pastor y cazador de la estepa siberiana, de facciones genéticas muy distantes y distintas a las nuestras, que cuando irrumpe en la historia te resulta extraño. Pero vas observándole y es tal la bondad que se introduce una metamorfosis, una variante. Un hombre bueno te termina resultando atractivo. Porque es verdad, el bien y la verdad se reclaman mutuamente, son coextensivos, ¿no? Y esto que decías es que ocurre, en determinadas películas ocurre. Un personaje que tiene hondura al final te resulta hermoso, aunque al principio te resultará extraño. Yo entro en clase diciendo, queridos amigos, queridas amigas y especialmente amigas, lo que yo he encontrado en la vida hace más hermosa mi vida. Por lo tanto, no quiero oponer hondura y belleza, porque la hondura que yo he encontrado me hace más bello. Hubo un hombre que dijo, quien viene conmigo recibirá en este mundo 100 veces más. Y yo he comprobado que quien está conmigo y otros y otras que conozco que están con él, su vida es 100 veces más hermosa. Pero lo he comprobado de verdad. Yo me he encontrado con personas que estaban de una manera determinada, que cuando están conmigo y otros entran en una dinámica nueva, es una dinámica embellecedora a todos los niveles, a todos. Tenía unos ojos bonitos, pero una mirada mortecina, y de repente empieza a tener chispa y vida a sus ojos, y al final sus ojos resultan hermosos. Porque de nada te sirve tener unos ojos bonitos si no tienen vida.
Se nota mucho su ausencia, la ausencia de vida. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. ¿Existe esto? ¿Existe una posibilidad? Yo puedo decir a una mujer, qué hermosa eres, y ella me puede decir, me pones, sencillamente explicando en el lenguaje corriente a San Juan de la Cruz. ¿Por qué es que es así? Porque solo tenemos una fisonomía. O sea, nuestra fisonomía brota solo de una alternativa. Poema de Karol Wojtyla titulado Verónica. Y tu rostro nacía de aquello que mirabas, de aquel en quien te mirabas. Ella se llevó el rostro de Cristo, pero en el fondo lo que apareció fue el suyo. Hasta que no lo encontró no tenía rostro. Es que mi cuerpo, mi talla, lo plano o curvo de mi cadera o de mi vientre, depende o del modisto de turno, que puede ser un estúpido, o de alguien más grande que me sabe mirar. Es que no hay otra alternativa. Nos miramos en función de las imágenes inducidas y las expectativas de otro, porque no puedo ser sin la confirmación de otro. El hombre y la mujer estamos hechos para crecer en un asombro original interminable. Verte a ti y no salir de mi asombro, y tú verme a mí y no salir de tu asombro. Por eso el cuerpo de una mujer de 80 años puede resultarle, no debe resultarle hermoso a su marido, porque no salen de su asombro. Solo existe esta alternativa, Juan Manuel. O me define estéticamente el modisto de turno, o alguien que me mira bien. Quien tiene la fortuna de que alguien le mire bien, entonces me pone. Los chavales, ¿me pones? Pues sí, a mí también.